Hola, seguimos con esta segunda parte de ley de trasplante de órganos y vamos a seguir hablando de esta ley, la 27447, denominada Ley Justina, que recibió su nombre como homenaje a una niña de 12 años, que es Justina. En la fotito previa la veíamos, que bueno, murió en el año 2017, eh, tras un tiempo en los cuales su familia estuvo tratando de lograr conseguir una donación del corazón. Y bueno, ese trasplante no llegó a tiempo y finalmente, lamentablemente, Justina terminó muriendo, pero sus papás y su familia, amigos, comenzaron toda una campaña eh, para lograr la modificación de la ley. Por eso la ley recibe su nombre. Una de las mayores modificaciones fue la implementación de lo que se llama concepto de donante presunto, que si leen abajo dice todos los mayores de edad son donantes a menos que manifiesten su voluntad de no serlo. Y esto fue una gran modificación en la ley anterior, que era la ley 24.000, no, perdón, 26.066, que era una ley del 2006, y fue una modificación bastante importante, como les decía, porque esa presunción de voluntad pasa de la familia al donante, ¿no? A la persona. Por eso establece que todos somos donantes, a menos que manifestemos nuestra voluntad contraria, ¿no? Ya no se deja asentado que sí quiero ser donante, sino que ante la ausencia de manifestación, si yo nunca dije nada, la ley me toma como que soy donante. Eso fue lo que se cambió, y lo importante de esta ley, porque abre la posibilidad de que existan mayor cantidad de donantes y ante la duda se toma como afirmativo, ¿no? Ante la duda o ante personas como cualquiera de nosotros que por ahí no ha dejado manifestado si quería o no quería ser donante, la ley los toma como ante la falta de manifestación, soy donante. Eso es el concepto de donante presunto, introducido y modificado por esta ley 27447 del año 2018. ¿Qué especifica la ley o qué cambios trajo? Bueno, en primer lugar, esto de darle importancia, preeminencia al cuerpo humano y sus partes, en donde no se lo trata como una cosa, está fuera del comercio, por eso se prohíbe y se impide totalmente la posibilidad de que exista tráfico de órganos o que exista una entrega de órganos por un precio o por algo económico, ¿no? Entonces, se trata, como yo les decía en la clase anterior, de dejar establecida la seguridad y la transparencia de la donación de órganos. También en esta ley se incorpora y se legaliza lo que es el diagnóstico neurológico de muerte, que ya lo vimos, cuáles son esos signos, cuál es el periodo de observación, qué profesionales deben certificar ese diagnóstico de muerte por criterios neurológicos, ¿no? Entonces también eso está establecido en la ley y regula todo lo que tiene que ver con la extracción y utilización de órganos y tejidos con fines terapéuticos. No, o sea, no solamente fines terapéuticos, sino también con fines de investigación. Garantiza también esta ley todo lo que tiene que ver con la calidad de las prácticas médicas, eh, instaura y establece principios que nosotros ya conocemos, como el de autonomía, el de beneficencia, no maleficencia, y la distribución de los órganos a través del criterio de la justicia, ¿no? Que nosotros también lo conocemos, ese principio de justicia y equidad. Bueno, esta ley los va a mencionar a todos ellos.
Y nos habla principalmente de el derecho que tiene tanto donante como receptor. Esto no estaba en las anteriores legislaciones sobre el tema y nos reconoce el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad tanto de donante como de receptor. Y dicen, los tratamientos regulados por la presente ley se respeta la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad, es decir, que no se pueden revelar datos, ni siquiera nombre y apellido, ¿no? Confidencialidad de la información y datos personales, no pudiendo la autoridad competente divulgar la identidad de donante ni de receptor salvo en aquellos casos en los que el propio individuo de manera pública, libre y voluntaria se manifieste como dador o receptor, pero si no, no hay posibilidad, está prohibido para el equipo médico, eh, tanto de ablación, de implante, los de unidad de terapia intensiva, dar a conocer información sobre quiénes son donantes o receptores y hasta sus datos personales. Luego también se reconoce el derecho de tanto de donante como de receptor a la integridad y nos dice que las prácticas vinculadas al trasplante no deben suponer riesgos o cargas para los seres humanos que resulten desproporcionadas en relación a sus potenciales beneficios. La importancia de los probables beneficios de la práctica debe ser mayor que los riesgos o costos para el ser humano. Y acuérdense acá de ese principio de proporcionalidad que siempre decíamos, ¿no? El bien que se busca al paciente debe ser siempre mucho mayor a los riesgos o a las molestias o a los posibles, sí, a los posibles riesgos o cargas que se repercutan a ese paciente, ¿no? Siempre lo positivo tiene que ser mayor a lo negativo. Siempre va a existir una parte negativa, pero siempre también esa parte positiva debe ser superior. Y le decíamos principio de proporcionalidad entre beneficencia y no maleficencia. Bueno, justamente la ley deja establecido ese principio en las prácticas respecto a la donación de órganos. También va a existir el derecho a la información. La ley nos habla mucho, ¿no? De estos derechos que se le reconocen a este donante y este receptor. Las personas involucradas en las prácticas reguladas por la ley deben ser informadas, acá hablamos también de lo relacionado al consentimiento informado, de manera clara y adaptada a su nivel cultural, principalmente sobre riesgos, secuelas de evolución y posibles complicaciones de este procedimiento de trasplante de órganos. Luego también van a deber recibir un trato equitativo e igualitario, tanto donante como receptor. Eh, Tienen el derecho a recibir un trato en igualdad de condiciones y no solamente eso, sino también en cuanto a las prácticas, sea que esto se realice en sistema de salud privado o público, el tratamiento y los procedimientos deben estar eh, totalmente capacitados y ser de total excelencia. Ese procedimiento, tanto en el ámbito público como privado, se asegura la total gratuidad de estos procedimientos, tanto para donante como para receptor. Y el derecho, bueno, acá viene esto de la cobertura integral del tratamiento y seguimiento posterior, ¿no? De donante y receptor. Y uno de los derechos también más innovadores dentro de lo que es esta ley es el traslado prioritario, ya sea en vuelo sanitario o no. Dice el derecho al traslado prioritario por vía aérea o terrestre junto a un acompañante de las personas que deban trasladarse para ser sometidas a un trasplante, ya sea para el donante o para el receptor, ¿no? Y también establecer esto, que cuando deben iniciarse estos procedimientos
trayendo órganos de otros lugares, de otras provincias, ese vuelo se transforma, puede haber un vuelo sanitario, obviamente, con un avión sanitario, pero si se debe recurrir a un vuelo de línea, ese vuelo se transforma inmediatamente en vuelo sanitario y tiene prioridad de salida, así sea un vuelo comercial, que muchas veces lo vemos por ahí, lo han visto en la tele, estos procedimientos de ir a buscar esos órganos a alguna provincia, o en redes también se suele publicar. Bueno, esos vuelos, cuando no se cuenta con un avión sanitario, el vuelo se transforma en vuelo sanitario, aunque sea de línea comercial. Una de las incorporaciones también más importantes de esta ley es el de la donación renal cruzada, que supone una cuestión que se ha dado en muchas situaciones, que la pareja de donante y receptor, ¿no? Primero, una aclaración, para ser donante eh, de riñón, ese donante tiene que ser mayor de 18 años y además entre donante y receptor tiene que existir el vínculo de parentesco hasta el cuarto grado. Entonces muchas veces se da que en esa situación, dentro de esa pareja de donante y receptor, no son compatibles entre sí. Entonces la ley lo que nos permite es, en estos casos en los cuales donante y receptor no son compatibles entre sí, que ingresen a un registro que depende obviamente del INCUCAI, que es el registro de donación renal cruzada, y ante la aparición de otra pareja que sí sea compatible, se realiza la donación renal cruzada entre una pareja y la otra pareja. ¿Sí? Entonces, esta es una posibilidad que nos da la ley y que no requiere ningún tipo de permiso ni de autorización judicial, como si antes de la ley se debía solicitar ante los juzgados una autorización. No, ahora ya esa autorización no es requerida y se maneja todo a través de estos registros del INCUCAE. Entonces leemos el artículo para mayor claridad. Dice, en el supuesto de una pareja donante y receptor no reúnan las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo un trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con otra pareja en idénticas condiciones. El donante y el receptor de cada una de estas deben estar relacionadas, obviamente, entre sí, conforme los vínculos enunciados en el artículo anterior. ¿A qué se refiere esto? A los vínculos de parentesco hasta el cuarto grado, y el INCUCAI debe dictar las normas para el funcionamiento de un registro especial que se denomina Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los requisitos para el desarrollo de esta actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una posibilidad que nos da la ley y que no requiere, como les decíamos, ningún tipo de autorización, lo que agiliza los tiempos de la posible donación, ¿no? Que es a lo que la ley siempre apunta, no solamente a la transparencia, a la seguridad, sino también a agilizar y dar mayor celeridad a estos procesos de donación. Luego, también hace referencia a que en esta ley se incorporan distintos principios de la bioética, ¿no? Como es el respeto por la dignidad, la autonomía, el recurrir al principio de justicia y de solidaridad y equidad en la distribución de los órganos. Nosotros sabemos que los órganos no se distribuyen al azar, sino que existen listas, ¿no? Un registro específico, una lista de espera dentro de lo que es el INCUCAI para poder distribuir de acuerdo a la necesidad real y al estado de salud real de las personas que buscan que están inscriptas allí para recibir un órgano, y que ese es el criterio que se usa, que se utiliza para la distribución de los órganos y no otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante destacarlo y que esta ley se basa en dichos principios de, de bioética.
Entonces, para resumir, acá nos habla que la ley establece criterios para simplificar y optimizar los procesos que en algún momento han requerido intervención judicial, ¿no? Como esto, por ejemplo, de la donación renal cruzada. Entonces, evitamos eh, todo tipo de trámite judicial, de autorización judicial que llevaría mucho tiempo y desgaste en la salud tanto eh, bueno, específicamente del receptor, ¿no? Pero bueno, los tiempos a veces pueden llegar a impactar tanto en donante como receptor. En el caso de los menores, se posibilita la obtención de la autorización para ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente, acá hablando ya de donación cadavérica, ¿no? No, no existe la posibilidad de menores de edad donantes vivos. Estamos hablando acá específicamente de donante cadavérico. Entonces, para menores de edad, eh, estando presentes ambos progenitores o aquel que se encuentra presente puede dar la autorización para la ablación siendo donante cadavérico. Luego tenemos también la incorporación de esta Comisión Federal de Trasplante, el COFETRA, que es un órgano asesor del INCUCAI. Luego remarcamos esto de que se le da prioridad al traslado aéreo y terrestre de aquel paciente con operativos en curso y que se dispone la creación del servicio de procuración de órganos en todos los establecimientos hospitalarios que estén destinados a hacer justamente a comenzar ese procedimiento de procuración de órganos para asegurar también eh, que el proceso de donación esté controlado desde el ingreso del paciente a la unidad de terapia intensiva, ¿no? O cuando se detecta en las unidades de terapias intensivas pacientes que puedan llegar a ser donantes de órganos. En cuanto a la ley, también una parte muy importante son las recomendaciones y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hasta este momento, hasta la ley Justina, em, que se sancionó en el 2018, no había em, nada legal, digamos, o nada que estableciera recomendaciones y obligaciones para los medios de comunicación, por lo cual solía haber primero desinformación o noticias dadas de forma inexacta relacionadas al trasplante y a la donación de órganos que podían llegar a generar estos miedos, esas leyendas urbanas de tráfico de órganos, ¿no? Entonces, y esto generaba también, ¿no? La desconfianza de las personas, el rechazo por el ser donante. Entonces, esta ley lo que busca es generar conciencia, generar información válida, información basada en base científica, para que las personas puedan conocer, tener más conciencia sobre la importancia de donar órganos y que no se genere ese miedo o esas falsas creencias acerca de la donación y del trasplante de órganos. Entonces, el INCUCAI ha elaborado un protocolo que se vincula a todos los medios de comunicación y en donde se establece la obligación de esos medios de comunicación de toda vez que se refieran a la donación o al trasplante de órganos, el respeto por la confidencialidad tanto de identidad de donante y identidad también de los receptores o de los posibles receptores. Ejemplo, hasta eh, previo a la ley Justina, en los medios de comunicación salían campañas dando a conocer a Justina, su historia de vida, que se buscaba un órgano para un corazón para ella. Bueno, esto a partir de la ley no es posible para no generar, porque
por lo general son los propios pacientes, ¿no? O sus familiares los que inician estas campañas. Entonces, si nosotros dependemos de una lista de espera, sería totalmente injusto para una persona que sabe que está en lista de espera que salga en la tele la búsqueda de un corazón o de cualquier otro tipo de órgano para una persona específica, ¿no? Porque genera esta desconfianza, que si yo no hago una campaña, no tengo acceso a ese órgano. Entonces, como todo esto lo maneja y lo controla y lo organiza el INCUCAI, las listas se encuentran en el INCUCAI y los lleva al sistema informático que se llama Sintra, propio del INCUCAI. No hay posibilidad de que a través de una campaña yo pueda conseguir un corazón para una persona determinada. No, eso lo va a determinar y lo va a manejar el INCUCAI. Entonces, por eso esta prohibición de los medios de comunicación de generar esa expectativa, esa búsqueda de un corazón para una determinada, o un corazón o un órgano para una determinada persona. Sí pueden hacer campañas de visibilización, de concientización de la donación de órganos en general. A veces se muestra por ahí algún caso específico para generar esta sensibilización de las personas, del público, pero no buscar un órgano para una persona en específico. Después también, fíjense que dice en el punto 2, la promoción de la donación tiene que ser siempre destacando que el carácter es solidario, altruista, es decir, dar sin recibir nada a cambio, y desinteresado, transmitiendo siempre información veraz y con base científica. Entonces, prohibición de dar a conocer búsquedas identificando donante y receptor. No se puede dar a conocer, como ya habíamos dicho, ningún tipo de, ni tanto medios de comunicación, esto es para, específicamente para medios de comunicación, pero también habíamos dicho que los equipos de salud tampoco podían dar a conocer datos sobre donantes, sobre receptores, o sea que siempre había que mantener la confidencialidad y la privacidad de esos pacientes. Volviendo a los medios de comunicación, entonces prohibición de dar a conocer identidad de donantes y receptores, prohibición de búsquedas para personas eh, particulares, o sea, la búsqueda o la concientización o las campañas tienen que ser abiertas para generar conciencia a nivel general y no para una persona en particular. Y tanto estas campañas de concientización o de sensibilización tienen que destacar siempre el carácter solidario, altruista y desinteresado de la donación de órganos y transmitir información veraz y con base científica. Entonces, esos periodistas o esos medios de comunicación tienen que ser, que tienen que estar preparados, ¿no? Para poder llegar a dar esta información o hablar sobre el trasplante de órganos siempre desde la veracidad y desde el conocimiento científico. Queda totalmente prohibido la publicidad de pedido, bueno, acá lo que hablábamos, queda totalmente prohibido la publicidad de pedido de órganos, tejidos y células para personas determinadas, como también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia científica ni autorización. Y incluso también la ley establece que los medios de comunicación que no cumplan con estos artículos, con estas obligaciones, son pasibles de recibir una sanción económica, ¿no? Entonces hay sanciones para aquellos medios de comunicación que no cumplan con estos criterios. Bueno, luego la ley me va a seguir hablando de los criterios de muerte eh, encefálica, ¿no? El diagnóstico de muerte con criterios neurológicos, que esto ya lo vimos un poquito en la clase anterior, la certificación de ese fallecimiento, que es la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas, que se evidencia a través de determinados signos
como la ausencia de respiración espontánea, pupilas fijas no reactivas y ausencia de respuesta cefálica con pérdida absoluta de conciencia, que esos signos se deben mantener por un periodo determinado de acuerdo a la edad del paciente y que se corroboran a través de determinados medios o métodos instrumentales o técnicos como el electroencefalograma, los potenciales evocados auditivos o somatosensitivos, ¿sí? ¿Recuerdan todo ese diagnóstico? En el caso de neonatos y hasta los 2 meses, o sea, de 37 semanas a 2 meses, el periodo por el cual debían mantenerse de manera ininterrumpida esos signos era de 24 horas. De los 2 meses hasta los 2 años, ese tiempo se reducía a 12 horas. De 2 años a 6 años se reducía a 6 horas. Y a partir de los 6 años en adelante, ese periodo de observación era de 1 hora. ¿Sí? Entonces, esos signos debían mantenerse durante ese periodo de observación. Cómo se veían o cómo se manifestaban esos signos a través de un examen clínico y que luego se corroboraban a través de los medios técnicos o los exámenes clínicos diversos, como por ejemplo dijimos el electroencefalograma, los potenciales evocados auditivos y somatosensitivos, pero para corroboración, ¿no? Para corroborar esa ausencia de respuesta eléctrica del sistema nervioso. Em, entonces, esa corroboración, una vez que se daban, ¿no? esta certificación, ¿a través de qué? De dos profesionales, de dos médicos. Uno de ellos obligatoriamente tenía que ser neurólogo o neurocirujano y que ninguno de los dos médicos podía pertenecer ni al equipo de ablación ni al equipo de implante. Entonces, todo eso era el diagnóstico de muerte encefálica que habíamos estado viendo. Solamente esto es un repaso. Seguimos entonces con la ley. Y lo que me va a decir la ley acá es que en cuanto a requisitos para ser donante, fíjense, dice el concepto de donante presunto, por el cual se considera donante a toda persona mayor de 18 años capaz que no haya dejado constancia expresa de su oposición a la donación. Entonces, si yo les pregunto, yo tengo que dejar asentado que quiero ser donante para que se me considere donante de órganos. No, no hace falta dejar asentado que sí quiero ser. Con el solo hecho de no haber dicho nada, de no haber dejado asentado mi negativa, ya la ley me considera donante. Y ese es el concepto de donante presunto, siempre y cuando se trate de una persona mayor y capaz. Esto es para donante cadavérico, ¿sí? Entonces, dice la mayoría de edad como requisito también para dejar registrado la expresión de voluntad afirmativa o negativa hacia la donación de órganos. En el caso de que yo no haya dicho nada, que no haya dejado ninguna directiva ni ninguna negativa a ser donante, ¿importa la opinión de los familiares o la negativa de los familiares? No, porque la ley me toma como donante presunto, siendo mayor de edad y capaz, soy donante presunto y la oposición de mi familia no va a tener validez. ¿Qué pasa con médula ósea? Bueno, para médula ósea, si bien está establecida también la posibilidad de ser donantes de médula ósea, de las células progenitoras hematopoyéticas, tenemos una pequeña distinción en cuanto a quienes pueden ser donantes. Dice, cualquier persona capaz, mayor de 18 años, puede disponer ser donante sin la limitación de parentesco. Es decir, que para yo poder ser donante de médula ósea, no es como en el caso de donante vivo, que tengo que ser
pariente hasta el cuarto grado. En el caso de médula ósea, puedo ser donante aún sin ser familiar de esa persona que va a recibir la médula ósea donada. En el caso de menores de 18 años, también acá se abre otra posibilidad, que es la posibilidad de que menores de edad puedan ser donantes de médula ósea, no así de órganos. En el caso de los órganos, está prohibido la donación entre vivos eh, para menores de edad. Pero en el caso de médula ósea, sí, un menor de edad puede ser donante previa autorización de sus padres o representantes legales, es decir, con autorización y además de la autorización tiene que necesariamente ser pariente del receptor, ¿sí? Donante y receptor, en el caso de menores de edad, sí obligatoriamente tienen que tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado. Entonces acá, esta pantallita que la agregué en este Power, después recuerden de tomar nota. Entonces, diferencia entre requisitos para ser donante, siempre hablando de donante vivo, ¿no? No cadavérico, que en cuanto a cadavérico hablamos de donante presunto. Hablando de donante vivo, donante de órganos, obligatoriamente tengo que ser una persona capaz y mayor de 18 años y tener un vínculo de parentesco entre donante y receptor hasta el cuarto grado. En el caso de órganos, los menores de edad no pueden ser donantes, está prohibido. Pasamos a médula ósea. Para ser donante de médula ósea tengo que ser una persona capaz, mayor de 18 años y no hay obligatoriedad de ser pariente entre donante y receptor. Puedo tranquilamente donarle a una persona que vive en Italia, en Francia, en Cuba, ¿no? En cualquier país puedo donar, ser donante de médula ósea porque se extrae solamente, o sea, para poder ser parte del registro de donantes de médula ósea, en un principio solo se extrae una muestra de sangre. Después, si se encuentra alguna persona que requiera y que sea compatible con este presunto o este posible donante, si hay compatibilidad entre donante y receptor, recién ahí se obtiene la parte acá lo tenemos en el dibujito, se extrae del hueso de la cadera esa parte de médula ósea para poder ser eh, donada al receptor. Pero si no, no hay necesidad de que las personas estén en un mismo punto. Esto puede ser extraído en un país y enviarse a otro tranquilamente, ¿no? Países que forman parte de ese registro de donantes de médula ósea internacional, pero bueno, esto es para que ustedes se den cuenta por qué ese requisito de sí ser mayor de edad, pero que no tengo necesidad de el vínculo de parentesco. Ahora, dentro de estos requisitos para ser donante en cuanto a médula ósea, en el segundo cuadrito, nos dice que cuando se trate de menores de edad, de donantes menores de edad, sí van a poder donar, pero la ley me agrega otro requisito. Además de la autorización de los padres, tengo que ser familiar hasta el cuarto grado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante destacar como requisitos para ser donantes. Eh, Vean también esta posibilidad del trasplante de médula ósea. Esto es lo que les mencionaba, que estos donantes de médula ósea se registran en un registro especial que se denomina Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas y este registro nacional forma parte de un registro más grande que es un registro internacional. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es para también generar un poco de conciencia
y conocimiento sobre esta materia que es tan interesante, lo del trasplante y donación de órganos, que permite dar vida y generar vida a un montón de personas que lo necesitan. Así que bueno, como profesionales también de la salud, esperamos que ustedes cuenten, se interesen por estos temas. Como instrumentadores también algunos van a poder en el futuro formar parte de estos procedimientos. Así que es muy importante no solamente el conocimiento, sino la concientización y el llevar a las personas información, concientización y sensibilización basada en aspectos científicos, ¿sí? Así que hasta aquí llegamos con este tema. Espero haber podido aclarar algunos puntos que les sirva para poder abarcar estas unidades y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que les quede, podemos verlo. Los saludo y espero que ante cualquier situación nos podamos comunicar. Gracias.